Nuevas tecnologías e inclusión. La inserción de la tecnología en el aula, estabilidad y procesos instituyentes en la práctica docente. Irán Guerrero y Judith Kalman. Se pretende profundizar en el proceso de innovación tecnológica con fines educativos que se ha pretendido iniciar en la escuela mexicana. Se necesita conocer lo estable y lo que es cambiante en las rutinas pedagógicas de los docentes cuando usan tecnologías digitales. El sistema educativo mexicano en los más recientes años se ha visto inmerso en una serie de decisiones políticas orientadas a reformar la educación básica. La reforma en secundaria fue implementada con el propósito de fomentar ambiciosos cambios. Como la capacidad de reflexión, el análisis crítico y el intercambio de conocimientos. Pero, ¿qué pasa con las TICs? Se ve la necesidad de transformar las prácticas docentes a través de las TICs con el fin de preparar a los estudiantes para ser parte de los cambios tecnológicos. Además, también se les atribuye a las TICs la amplia potencialidad pedagógica dentro del aula. Una realidad que se vive en las escuelas mexicanas es que se lee y copia de la pantalla a la libreta, como en el sistema educativo tradicional. Por tanto, la intención de los profesores es insertar tecnologías en su práctica docente existente, pero esto no es suficiente, se necesita un cambio. Ahora hablaremos de la alfabetización y la tecnología, cuál es su relación y por qué los autores retoman estos dos conceptos. El concepto de alfabetización cambia, ya no solo se lee y escriben textos, ahora también se lee el mundo, incluidos los artefactos tecnológicos, y la tecnología es extensión y parte de la cultura. Asimismo, también los autores mencionan tres elementos centrales dentro de este escrito. Hablan de la estabilidad como un análisis del carácter normativo de los discursos presentes dentro del aula. Hablan de un cambio, que son pequeñas modificaciones que tienen lugar en la escuela. Impulsa leves modificaciones en lo ya establecido. Y también de una voz, que es la capacidad de producir significados. Estos referentes teóricos sirven de cimientos para el análisis de lo que hace un docente con la computadora. Se observa el uso de tecnologías dentro del aula y el ejemplo que se presenta es el de José, un profesor de geografía de primer grado de secundaria.
Su objetivo es preparar una presentación en PowerPoint para el contenido de su materia. Elige el tema para trabajar los aspectos curriculares. Su intención es hacer una presentación base para sus estudiantes, donde contiene imágenes y texto relacionado al tema. Al finalizar la presentación, pide a los alumnos hagan lo mismo. Pero, ¿qué pasa a lo largo del proceso? La mayoría de los trabajos de los estudiantes fueron similares. Contenían texto e imágenes recuperados de Internet. Los estudiantes, a pesar del uso de la computadora, dan continuidad a las indicaciones, expectativas y modos de repetición tradicionales, lo que reitera la voz y acciones del profesor, así como los rituales escolares. Del análisis se desprenden observaciones relevantes. 1. El profesor se coloca en el papel de aprendiz. 2. La práctica ritualizada de evaluación se desdibuja. Por tanto, podemos concluir que las TICs pueden ser herramientas poderosas para la construcción de situaciones educativas, así como nuevas opciones por el potencial que ofrece para construir significados. Ahora hablaremos de ejemplos de buenas prácticas en la educación con TICs. Un estudio realizado en 2002 por el Centro de Investigación e Innovación Educativa reconoce el poder de las TICs para facilitar cambios importantes en la enseñanza. Se mencionan 3 proyectos en específico. El primero es el proyecto GRIM, que intenta integrar la tecnología en las aulas de los centros de educación infantil, primaria y secundaria. El segundo, el Foro Pedagógico de Internet, un lugar de encuentro, plataforma de intercambio de experiencias innovadoras de uso educativo de Internet. El tercero, proyecto Red Nacional de Centros Educativos Pilotos. Completa las acciones realizadas por el programa Internet en la escuela con el fin de cambiar el modelo aula informática por el de intercambio en el aula. Y por último, el sistema educativo SEC, la interacción total de la TIC en el ámbito de la educación secundaria a través del sistema aula inteligente. Todos estos y más para implementar espacios que permitan la comunicación entre profesores, familias, alumnos y centros escolares mediante el uso de las TICs.